Esta es la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Hoy estamos en el tema La Parábola, segunda parte. Vamos a hacer un recorderis del programa anterior. La parábola se confunde mucho con las alegorías, ¿no? Pero son muy semejantes. La parábola contiene relatos tanto verídicos como imaginarios, pero no escapan de la realidad, o sea que no traspasan los límites de lo posible, mientras que la alegoría siempre es ficticia y fantasiosa. En la parábola hay posibilidades reales de que el relato se base en algo sucedido o que puede suceder o que pudo haber sucedido. Si los personajes son animales, entonces se les llama fábula. Y cuando son personas, parábola. En la historia de la parábola de Jesús, los personajes, los eventos representan una verdad acerca del reino de Dios y de la vida cristiana. La parábola recalcan los elementos esenciales de la revelación de Dios, ejecutadas por la persona de Jesús. Jesús utilizó eventos y costumbres comunes de la vida cotidiana en sus enseñanzas. En la parábola Jesús enseña conceptos espirituales complejos en forma de metáforas creíbles y sencillas. Hoy tenemos otro ejemplo de parábola, que es la del hijo pródigo. Lucas 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bueno, esta es la parábola del hijo pródigo. En esta historia, el hijo pródigo también se hace uso de la alegoría. El hijo menor representa a la persona común, pecaminosa, propensa al egoísmo y a la avaricia. El padre rico representa a Dios. La difícil vida de placer por parte del hijo menor, más tarde la ruina que padece, representa el vacío de un estilo de vida sin Dios, que termina arruinado y termina físicamente como espiritualmente y económicamente con la persona. Cuando el hijo regresa a su casa con verdadera tristeza, tenemos la ilustración del verdadero arrepentimiento. En la misericordia y voluntad del Padre de recibir nuevamente a su Hijo, vemos el gozo de Dios cuando nos apartamos del pecado y buscamos su perdón. En Lucas 15:10 dice: Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, el hijo mayor que quedó en casa representa al convertido, al que no sabe lo que tiene. Se nota su egoísmo, se nota su resentimiento al ver a su hermano que regresa y le hacen fiesta. La herencia del hijo menor era 1/3 de la del hijo mayor. O sea que la del hijo mayor era 2/3. En la mayoría de los casos, la herencia se recibía cuando el padre moría, aunque algunos padres optaban dividir su herencia antes y retirarse de la administración de sus cosas. Lo que no es usual aquí es que el hijo menor tome la iniciativa de dividir los bienes. Mostraba así su falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de familia. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. Esto significa que no podía comer ni usar en sacrificio. Para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera osaban tocar un cerdo. Para un judío, pararse delante de los cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Y para este joven fue lo máximo de humillación o degradación que pudo haber recibido. El hijo menor realmente llegó a más bajo nivel de vida. El hijo menor, como muchos rebeldes inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por grandes penas y dificultades antes de mirar a Dios, que puede ayudarlos. El padre velaba y esperaba. Se enfrentaba a un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro que su hijo volvería, ya que él siempre estaba pendiente. De la misma manera, el amor de Dios es persistente y fiel. Dios nos buscará y nos dará oportunidades para responder, pero no nos obligará a ir a Él. O sea que todo lo que hacemos nosotros es voluntario. Dios no nos obliga a nada. Como el Padre nos espera con paciencia y desea que recobremos nuestros sentidos, el gran amor de Dios busca y halla pecadores sin importar el por qué se perdieron. El hijo menor le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él no se lo negó. ¿Pero qué hizo el muchacho? Lo que le correspondía, lo malgastó, viviendo perdidamente.
Lo importante en esto es que un día alzó los ojos al cielo y reconoció su error, diciendo: voy a ir donde mi papá. Le voy a decir: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tenme como a uno de tus jornaleros. Oiga, qué reconocimiento tan grande, eso es lo que a Dios le agrada. Algunos no son capaces de reconocer, de levantar los ojos del cielo y decir: soy un pecador, necesito que Jesucristo me perdone, porque no hay ninguno en el mundo que no peque. Pero debemos arrepentirnos, reconocer que el único que puede ayudarnos y fortalecernos y traernos a la verdad se llama Jesucristo. Dios respeta tus decisiones, pero ojalá que tus decisiones sean agradables a Él, a ese Padre amoroso que te está mirando todos los días y no te ha abandonado. Así como el Padre esperó al Hijo pródigo, Jesucristo también te está esperando a ti. Siendo con la parábola del hijo pródigo, vamos a hacerle un análisis al hijo mayor. Fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor. Hoy en día hay esta misma dificultad para aceptar al que se desvía. Las personas arrepentidas, después de ganar mala reputación por su vida de pecado, a menudo se les ve con recelo en la iglesia, donde algunas veces no hay disposición para aceptarla como miembros. Sin embargo, debemos regocijarnos como los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Como Dios Padre debemos aceptar pecadores arrepentidos de todo corazón y brindarles el apoyo y el ánimo para que crezcan en Jesucristo. En la parábola del hijo pródigo, la respuesta del padre contrasta con la del hermano mayor. El padre perdonó porque estaba lleno de amor. El hijo mayor se negó a perdonar por su despecho ante la injusticia de todo lo ocurrido. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El que se niega a perdonar tampoco recibirá el perdón de Dios. Haga que su gozo crezca, perdone a alguien que lo haya herido. En esta parábola el hermano mayor también representa a los fariseos airados, resentidos, porque los pecadores eran bien recibidos, visitados por el Señor Jesucristo. En Lucas 15, del 1 al 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces muchos se consideran buenos y justos y consideran a otros peores pecadores que ellos. Ese era el error de los fariseos, de los publicanos y de los escribas. Bueno, nuestro hermano Waldo también tocó la parte del hijo mayor. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se va de la iglesia? Cuando regresa arrepentido, hay muchas personas que están con recelo, porque dice: hombre, así como cometió un error tan grande que le hizo un mal a la iglesia, es posible que lo vuelva a hacer. Quizás no tengas la confianza ya en él, pero hay que perdonar. El que perdona, Dios también lo perdona. El padre de familia, cuando el hijo vino enojado, porque que había malgastado los bienes y todo el esfuerzo de su padre, ahora regresa. Seguro que pensó: viene otra vez a malgastar lo poco que ha quedado. Y el papá le dijo: hijo, eso es tuyo, si no lo has hecho es porque no quieres, pero eso es tuyo, te pertenece. Por eso hay una escritura que dice, Manueldo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Hombre, lo que pasó, hay que echarlo al olvido. Tiene que comenzar una vida nueva desde hoy en adelante. El hijo mayor, Manuel Alberto, no se había dado cuenta de que era el dueño de todo, porque es que el otro ya se había llevado la parte suya. Sí, señor. Entonces él no había entendido que todo lo que estaba ahí era de él. Y a veces pasa así en la iglesia, hermano. Tenemos grandes promesas de Dios, tenemos grandes bendiciones, tenemos sanidad divina, tenemos una cantidad de privilegios como hijos de Dios aquí en la iglesia. Sin embargo, muchas personas se van y desprecian por irse a comer gargarroba. Tenemos otro ejemplo, hermano Alberto, y es la parábola del buen samaritano. Lucas
10 del 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bueno, aquí vemos otra parábola, otro ejemplo. El camino de Jerusalén a Jericó era una zona por donde pasaban los sacerdotes cuando terminaban sus labores en el templo. El sacerdote y el levita eran funcionarios que oficiaban en la casa de Dios y por su oficio debían ser misericordiosos y justos. La sorpresa es que un samaritano que era despreciado por ellos es el que tiene misericordia del herido. Entre judíos y samaritanos había una enemistad antiquísima. Lo raro de la historia es que fue movido a misericordia un enemigo de ellos. El aceite y vino, remedios usados en tales casos en Oriente Medio, el vino para limpiar las heridas y el aceite para suavizarla. Subió al herido en su propia cabalgadura, yéndose él mismo a pie. Pagó 2 denarios, equivalente a 2 días de salario de un obrero, suficiente para varios días de mantención. Entonces vemos allí la misericordia del samaritano comparado con lo que presentaron los levitas y los sacerdotes. Era una distancia grande, hermano Roberto. No había misericordia en ellos, por eso el Señor le hace esa comparación. Cuando yo soy el que mando, yo soy el dueño, como que la misericordia se va, hermano Waldo. Eso ha pasado en nuestros entornos. Cuando no tenemos nada y llegamos a adquirir algo, nos olvidamos que fuimos pobres, necesitados. Ojalá, amado hermano, no te olvides de dónde has salido. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas, o sea, anótalas en tu corazón, que debes hacerlo a diario. Y por eso, amado amigo, deja que el buen samaritano trate tus heridas. Tenemos otro ejemplo, hermano Roberto. La parábola de la cizaña está en Mateo 13, versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, el reino de los cielos no es un lugar geográfico, sino el gobierno de Dios que dirige la iglesia a través de su Santo Espíritu. Hace parte de este reino todo aquel que acepta a Jesucristo como su gran Dios y Salvador. La cizaña y el trigo,
tienen un parecido. No pueden diferenciarse hasta que crecen y están listos para la cosecha. La cizaña produce una semilla tóxica que al mezclarse con el trigo puede causarle la muerte a una persona si la ingiere. La cizaña simboliza a los que fingen ser creyentes y se camuflan en la iglesia, pero que realmente no creen en las promesas de Dios. La cizaña también puede simbolizar a las religiones del mundo, que dicen creer en Dios, pero con sus hechos niegan todo contra Dios. El trigo simboliza a los creyentes que deben vivir al lado de un mundo lleno de tentaciones. Dios permite que los desobedientes permanezcan un tiempo, como el agricultor permite que la cizaña permanezca para no arrancar con ella el trigo. En la cosecha, sin embargo, la cizaña se arranca para ser quemada, que simboliza al infierno. La separación entre los buenos y los malos se efectuará el día del juicio final. La siega es el juicio final de toda la humanidad, que estará ante el trono de Dios. Debemos prepararnos asegurándonos de que nuestra fe sea genuina. Sucede que de corazón a muchos les estamos sembrando la palabra de Dios. Pero el enemigo, aquel que no quiere tu bien y que no le cree a Dios y que es egoísta para con él mismo, va y te dice, ¿y tú le crees? ¿Y tú crees que eso es verdad? Siembra la cizaña y no permite que el hombre vea a Dios, porque ha sido sembrada la cizaña, la duda en su corazón. Ahora, amado amigo, los obreros quisieron arrancar la cizaña, pero ¿qué sucede, Manueldo? Cuando en la iglesia los hombres adversos hasta crecen junto con los verdaderos hombres de Dios y no se arrancan, ¿por qué? Porque es posible que aquel incauto, aquel hermanito que es tan débil, cuando encaremos o cuando se encara a estos personajes y ellos se van de la iglesia, es posible que también se lleven a esos hermanitos incautos. No la arranquen, llegará su tiempo cuando se arrancará, cuando ya den frutos, entonces recogeremos el trigo, lo llevaremos al granero y la cizaña la haremos manojo y la echaremos al fuego, que nunca se apagará. En el correr de la vida hemos visto personas que uno cree que son ovejas de verdad y son personas que se introducen en la iglesia para hacer mal y llevan mal ejemplo a los demás, y por eso mucha gente dice, esos evangélicos son tal. No, amado amigo, tal persona que lo hace es el tal, no la iglesia, porque la iglesia tiene un norte que se llama Jesucristo, hacer justicia, hacer verdad. Somos la luz del mundo. Queremos mostrarle a la gente la verdad de Dios, pero hay muchos que opacan esta verdad con la mentira, con lo que hacen para distorsionar esta verdad. Hay muchos que han venido a la iglesia con ese fin, pero un día Dios va a recoger a estos que mal han hecho a la iglesia y que muchas personas se han perdido por ellos. Un día Dios los recogerá y los echará al infierno. Tenemos otro ejemplo, hermanos, aquí en la parábola de la red. Está en Mateo 13, versos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de la red se basa en una experiencia muy común entre los discípulos del Señor, ya que la mayoría de ellos eran pescadores. Después de encerrar los peces, la red era arrastrada hasta la playa. Entonces, aquí habla de un trasmayo. Esta clase de pesca se recogen toda clase de peces. La red representa la predicación del Evangelio a las multitudes, sin distinción, toda clase de personas. Y todas ellas estarán afectadas de algún grado por la palabra. Describe la eficacia del Evangelio
que trae toda suerte de personas de toda variedad de carácter. Eso de sentarse para hacer el expurgue muestra la precaución con la cual se hará la justa separación de los buenos y malos. El fin del mundo se hará juicio final, donde se hará la separación definitiva entre los buenos y los malos, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Bueno, el Evangelio es comparado con una red que se tira para recoger los peces, saca toda clase de peces. El Evangelio es un pregón que se está haciendo a nivel del mundo para que lo escuche el grande, el pequeño, el negro, el blanco, el que sabe, el que no sabe. Pero no todos, hermano Ubaldo, van a estar en el reino de los cielos. La red trae de todo, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque el hombre endurece su corazón. Su corazón es malo y no podrá estar. Será entonces desechado. Él mismo se desecha por su maldad. Así que, hermanos míos y amigos, esta red maravillosa que se llama Evangelio ha sido tirada en el mundo para que todos vengan al Evangelio de Jesucristo. Ven de buen corazón, de buen ánimo. Entonces te estamos brindando la vida, la verdad, que se llama Jesucristo. Si tú la desprecias, mi amado amigo, no seremos culpables. Hemos lavado nuestras manos en inocencia, porque cada uno que escucha la palabra de Dios y no la obedece se hace culpable. Si usted es amante de los videos en YouTube, de escuchar enseñanzas allí, búsquese ahí en el panel de YouTube que la verdad del Evangelio y le va a salir el canal de la IPUC. El contenido que se ha subido, contenido que lleva objetivo de presentar a Jesucristo como el único Salvador y Dios de la humanidad. También la variedad de programas que se producen aquí en la iglesia, escúchelos, véalos, dele me gusta y de esa manera usted está contribuyendo con el esparcimiento del Evangelio. En Facebook usted puede buscar el canal IPUC Central Corozal. Ahí está la página de la iglesia central aquí en Corozal, donde se cuelgan todos los programas. De esa manera usted también puede hacerse suscriptor y distribuidor de la programación. Hermanos, ya que no podemos hacerlo de manera presencial, podemos hacerlo de manera virtual. No vamos a perder 10 minutos, media hora. No, eso es cuestión de un instante para entrar a estos canales y darle me gusta o compartirlos. De esa forma se contribuye hoy día para el pregón del Evangelio. Así que la invitación es para usted, mi hermano querido, así como apoyamos otras campañas y promocionamos eventos que nada tienen que ver con el Evangelio, cuánto más llevar el mensaje de salvación. En la parte técnica tuvo el hermano José Espinosa, en la mesa de diálogo el hermano Alberto Ortega y este servidor Ubaldo Romero Garrido. Próximo sábado, si Jesús no ha venido, aquí estaremos con un programa similar o mejor. Dios les bendiga.